Bueno, muchas gracias de nuevo por tu participación, Stephanie. Thank you again, Stephanie. We really appreciate your participation today. Y ahora voy a presentar a Juan López Martínez, sí, puedes venir, Juan, que es inspector de educación, ha sido inspector central del Ministerio de Educación de 1993 a 2004, según tengo aquí, subdirector general de ordenación académica desde 2004 hasta 2012. Juan también ha participado en la elaboración de la nueva ley de educación, la LOMLOE, desde el gabinete del secretario de Estado de Educación. Por lo que me han contado de Juan, sé que es una persona que lleva toda la vida entregada a la educación y yo creo que necesitamos más inspectores así de comprometidos, con perspectiva feminista, si me permites, y que entiendan que la defensa de los menores debe ser una prioridad educativa absoluta. Pues buenos días a todos y a todas ustedes. En primer lugar, quiero manifestar mi respeto a las personas trans y a su derecho a vivir con dignidad. Todas las personas merecemos el mismo respeto porque todas las personas tenemos la misma dignidad. Mi intervención quiere destacar la necesidad de protección de los menores ante decisiones irreversibles que plantea como posibilidad la ley trans. La adolescencia no es precisamente una edad de certezas, sino un periodo de desarrollo en fase de maduración, un periodo de inmadurez en transición a la madurez, en el que no es recomendable tomar decisiones de consecuencias irreversibles, sobre todo cuando van asociadas a intervenciones en el cuerpo que tienen consecuencias sobre la salud de las personas que las adoptan. La adolescencia necesita de todo tipo de acompañamiento y orientación por parte de los especialistas para evitar a estas edades decisiones de carácter irreversible. Este es el núcleo fundamental de la psicopedagogía actual, sobre todo si hablamos de una decisión tan importante como cambiar de sexo, amputaciones incluidas. Los equipos profesionales de los servicios públicos de orientación psicopedagógica tienen especial responsabilidad en la protección de los menores, tal y como exige la nueva Ley de Educación. Estos servicios deben estar en contacto permanente con los padres y madres del alumnado que manifieste dudas en relación con su cuerpo, garantizándoles los derechos correspondientes a la patria potestad. De no ser así, las familias deberán informar de ello a la dirección del centro y a la inspección educativa, porque una de las funciones de la inspección educativa es la defensa de los derechos del alumnado. Si, por otra parte, el centro pone en marcha un protocolo sin que las madres, padres o tutores legales conozcan sus implicaciones para los derechos o la salud mental y física de sus hijos o hijas, sus consecuencias o las organizaciones a las que se les recomienda derivar, la mayoría de naturaleza privada, del ámbito del tercer sector, que carecen de garantías y de competencias educativas y técnicas, deben denunciarlo a la inspección educativa, acogiéndose a los derechos correspondientes a su patria potestad por incumplimiento de la Constitución, de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y de la Convención también de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. No olvidemos que el legislador español ha encontrado razones suficientes para justificar que los menores no puedan votar, no puedan obtener carnet de conducir o no puedan comprar bebidas alcohólicas,
cuanto menos, diría yo, debería ser tomar decisiones por su cuenta y riesgo de carácter irreversible que afectan a la propia naturaleza humana. El sistema educativo, cuyo currículo está basado en la ciencia, se elabora para dar certezas y no para generar confusión entre el alumnado. La teoría queer, que sustenta la ley trans y que introduce una cultura de la ambigüedad sexual, carece de todo fundamento científico y genera un discurso antropológico disolvente, que pone en cuestión todos los objetivos y fines del propio sistema educativo. Si el sexo biológico es algo irrelevante y solo importa el sexo sentido, abocamos al subjetivismo decisiones que marcan definitivamente la vida. Presentar el cambio de género como sinónimo de cambio de sexo constituye una pretensión inadmisible de institucionalizar en el ámbito educativo contenidos curriculares acientíficos. Es por lo que tenemos la responsabilidad de denunciar los previsibles efectos indeseados para los menores de dicha ley, como ya han hecho importantes y muy representativos colectivos y colegios profesionales del ámbito de la medicina y de la psiquiatría, como por ejemplo la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia, el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid. Todo ello nos permite afirmar que las enmiendas a la ley trans que en su día propuso el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, basadas en la necesaria y prioritaria protección de los menores, están totalmente justificadas y su validez y oportunidad siguen vigentes. Por lo que cuanto antes se tengan en cuenta, antes evitaremos los efectos indeseados de esta ley, que además serán especialmente graves por sus consecuencias irreversibles. Y ahora voy a referirme al documento que hoy se presenta, Análisis de los protocolos educativos de las comunidades autónomas. En primer lugar, debo señalar que parte de los protocolos usa una terminología inadecuada al referirse al sexo como una categoría subjetiva o, cita literal, una vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la siente y autodetermina, lo que conlleva inevitablemente a la patologización de comportamientos no acordes con los estereotipos sexistas. Afirmo rotundamente, los protocolos educativos no deberían implementarse en base principalmente al autodiagnóstico de los menores, sin la participación de profesionales que puedan realizar un contraste diferencial con la transexualidad. Por lo que recomiendo que se introduzcan las garantías necesarias que conlleva el derecho a recibir acompañamiento, estudio y apoyo de diversos especialistas educativos y sanitarios, evitando que el diagnóstico de disforia se considere solo en función de la exclusiva voluntad y manifestación del menor. Porque el cerebro infantil y adolescente carece de la madurez suficiente para comprender las consecuencias de una reasignación de sexo y de las intervenciones médicas necesarias para llevarla a cabo. De hecho, como dice el informe y como ya se ha dicho aquí, una gran mayoría de menores con disforia de género desisten si se les permite transitar por una pubertad normal. De tal manera que cabe afirmar que la promoción de la transición de sexo en menores es una grave irresponsabilidad que amenaza peligrosamente el sano desarrollo y la salud de niñas y niños. Los protocolos, en consecuencia, no deben ponerse en marcha antes de que el centro educativo se haya reunido con los padres, progenitores o tutores legales del menor y, de no ser así, debe denunciarse ante la inspección educativa, acogiéndose al derecho de la patria potestad
y de la legislación ya mencionada. Por otra parte, la formación del profesorado en esta materia debe ser impartida o validada por los institutos de formación permanente de las comunidades autónomas, que han sido constituidos para ello, así como por el Instituto de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado, INTEF, del Ministerio de Educación, como el resto de la formación del profesorado, para evitar que las organizaciones transgeneristas de naturaleza privada lleven a cabo la formación del personal docente sin la exigente acreditación oficial de los institutos oficiales de formación permanente del profesorado de las comunidades autónomas. Y por último, es necesario dejar muy claro que los protocolos educativos no tienen rango legal suficiente como para permitir a cualquier edad el cambio de nombre en la documentación administrativa del centro, sin que haya previamente un cambio registral oficial y, por tanto, sin causa reconocida oficialmente. Nada más, muchas gracias por su atención. Aunque ha sido... Voy a quitar un momentito. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? ¿Sí? ¿Me oís, verdad? Bueno, mira, tengo aquí dos preguntitas, aunque ha sido muy completa tu intervención, pero ¿qué margen de maniobra crees que tiene el profesorado, margen de maniobra real, a este profesorado al que se pide que actúe como policía de género, que es lo que se pide, para detectar supuestos casos de alumnos trans? Sí, pues el profesorado puede acogerse perfectamente a su derecho constitucional de la libertad de cátedra, derecho preferente y prevalente respecto de cualquier instrucción que venga de equipo directivo del centro o de órgano similar. Es exactamente igual que si, en fin, alguien le dice al profesor de física y química que cuando explique la energía nuclear tenga mucho cuidado de que el alumnado comprenda que la energía nuclear es buenísima o malísima. Nadie puede interferir en el procedimiento profesional y en la práctica profesional de los docentes, y cualquier docente, acogiéndose a su derecho de libertad de cátedra, puede oponerse a ello. Y la última, ¿qué pueden hacer las familias realmente para oponerse a la transición social de sus hijas e hijos si se promueven desde un centro educativo? Algo he apuntado en mi intervención en relación con la patria potestad, pero también con las competencias y responsabilidades de los servicios de orientación de los centros. Las familias deberían ser las primeras en acudir al servicio de orientación para decir que no conocen o no están de acuerdo o que se ha iniciado un procedimiento sin su permiso. Si no fueran atendidos por esta primera instancia, deberían ir a la inspección educativa acogiéndose a toda la legislación que acabo de citar y que viene reflejada además en el estupendo estudio de los protocolos que hoy se ha presentado. La inspección educativa, como antes decía, tiene tres funciones, con rango de ley orgánica, tres funciones. Una, supervisar el cumplimiento de la legislación vigente. Otra, asesorar a la comunidad educativa en relación con el derecho de la educación, por lo tanto, asesorar a padres, madres, progenitores, tutores, asesorar al profesorado, asesorar al alumnado. Yo cuando hago las visitas de inspección, la primera reunión para acercarme a un diagnóstico es justamente con los representantes de estos tres colectivos, porque mi función como inspector es asesorar a la comunidad educativa. Y la tercera función es la de evaluar los proyectos educativos de los centros para, si se detecta alguna anomalía que va en contra del derecho prioritario contemplado por primera vez en una ley educativa, en la LOMLOE, el derecho a la protección del menor, la ley de protección del menor. Y la inspección educativa, por lo tanto, tiene la responsabilidad de abrir expedientes cuando alguna de estas tres áreas observa
en alguna de ellas algún incumplimiento. Por lo tanto, claramente los padres deben exigir sus derechos a la inspección educativa, que tiene la obligación de intervenir ante cualquier denuncia de cualquier miembro de la comunidad educativa. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y ahora no sé si nos... ¿Perdón? Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Los servicios de orientación actualmente están abogando por la teoría queer o están ejerciendo esa labor propia que sería de la inspección educativa con evaluación? Sí. ¿Qué papel están haciendo? Habrá que ver conductas individuales de incumplimiento, ¿verdad? Pero su función oficial, su función institucional es seguir las pautas de la primera ley que les obliga, que es la LOMLOE. Por lo tanto, su obligación es cumplir las directrices de la LOMLOE, que en sus artículos fundamentales iniciales de fines de la educación y en el articulado que tiene en relación con la inclusión en la nueva ley de educación de la ley de protección de los menores, de la ley de protección de la infancia, son para ellos las leyes de referencia. Y será interesante el ver en qué medida la ley de educación prevalece sobre la ley trans en lo que se refiere a las contradicciones que la ley trans introduce en la propia ley, porque el derecho a la educación es un derecho constitucional. Gracias. Bueno. ¿Empezamos?